Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who... Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a 3 para todo. Hoy estamos con el Wildtoys, que le vamos a poner los palieres. Pero primero quiero aclarar una cosa, y es que os habréis dado cuenta de que estábamos un poco inactivos. Y es que para grabar vídeos dentro de casa no teníamos coches que trastear o cosas que hacer porque no había llegado nada. Habíamos cosas que hacer, pero con los Wildtoys llevamos un tiempo parado. Estos, ya os he dicho alguna vez, la experiencia que tenemos con los palieres. Ahora los desmontaremos y los podréis ver. Este es el súper reforzado, este que venden por 5 euros y pico en AliExpress como reforzado. Ahora lo veréis, que efectivamente es un poquito más gordo. Y podéis ver, aquí ya podéis apreciar que es peor cómo va doblado y ha partido. Ya no hablamos también de este, que se ha quedado encajado, pero que literalmente, aquí lo podéis ver. Bueno, ahora ha salido. El palier directamente partió. Y también es que para grabar vídeo fuera hacía mucho calor. Y la verdad es que con el calor pues estamos utilizando algo menos los coches en horarios donde podemos hacer grabaciones. Pero vamos, esto es para que lo veáis. Así que vamos a ir con los 4 palieres, vamos a aprovechar. Esto es para mí un defecto bastante grave que tienen los Wildtoys. Los palieres que venían de serie son los que mejor nos han durado. Todos los que han vendido posteriormente, todos estos, incluso estos oficialmente son los de serie otra vez, pero no vienen en su bolsita Wildtoys, así que dudo bastante que sean de serie originales, sino que serán otra vez de una aleación. De hecho, habrá que ver cómo de blando serán al final, pero tengo ciertas dudas de que estos realmente sean buenos. O sea, sean exactamente como los originales. Ya os digo, pero para mí esto es el mayor problema que tiene este coche. Tanto este como el 12418, ¿vale? Ambos tienen el mismo problema con los palieres. Ambos se doblan con mucha facilidad cuando no parten directamente lo que es aquí. Bueno, pues estos son los palieres. Tengo que quitar el fondo, si no me quiere enfocar el fondo. Vamos a hacer. Y esto es, y la mayoría o parten aquí, justo, ¿vale? O parten aquí donde va la bola atrás, como que es justamente aquí. Son los dos puntos donde suelen romperse, eso cuando no se reviran, o sea, quiere decir que se redoblan. Así que vamos a ver si tenemos suerte con estos, porque ya os digo, hemos estado un poquito menos activo con estos, ya que tenemos los grandes, el Maverick Quantum Flux y el Cobra. Y el VRX Cobra, que la verdad es que nos dan mucha más alegría que estos, en el sentido de que se pueden utilizar y son más duraderos a priori, aunque estos no son nada malos. A ver, tenemos que ser muy honestos con los Wildtoys. Porque están bien, es un coche que cuesta, en concreto, como tal, 65 euros, más lo que nos ha costado, depende de dónde lo encontréis, pero ahora está un poquito más complicado con el famoso IVA de AliExpress, así que ha subido un poquito el precio, pero 65 euros, envío desde España que nos salió a nosotros, está muy bien de precio para lo que es, está muy bien, el coche es una maravilla, y para compararlo con cualquier coche, juguete que podáis comprar por ahí, pues es mucho mejor lo que nos trae. Pero si vamos ya y comparamos con grado hobby, con coches de grado hobby, como es HPI o VRX, efectivamente HSP, incluso se queda atrás simplemente porque está también en otra clase de precio. O sea, un HSP estamos hablando de 170, 180, 200 euros. Claro, a la hora de mejorarlo, pues al final acaba siendo muy parecido de precio. No hay apenas diferencia. ¿Por qué? Porque entre el combo brushless, como además toda la electrónica tiene que cambiarse con el servo, etcétera, pues es un dinero. Pero sí que considero que es un coche escuela maravilloso. ¿Por qué? Porque es muy fácil de trastear y uno aprende muchísimo. Yo no sabía ni que existían los diferenciales. Bueno, tú no sabías, yo sí lo sabía, lo que son los diferenciales desde hace años. Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que aporta este coche. Aporta una gran base de escuela, de aprender sobre los coches y de tal.
A nivel calidad, pues bueno, cuesta lo que cuesta y tiene la calidad que tiene, que no es nada mala, Sí os quiero hacer otro comentario sobre las piezas de metal. Como podéis ver, este es full metal, tiene absolutamente todas las piezas que se pueden meter de metal, y no os lo recomiendo, vuelvo a lo mismo. Este sí tenía la suerte que ajustaba en un primer momento, pero fijaros ahora lo que tiene. ¿Por qué ocurre esto? No es que esté suelto, sino que el eje que atraviesa aquí el brazo es un eje de acero contra un aluminio que es un aluminio muy ligero, no es un 70-75 o un aluminio de calidad, no es un aluminio, una aleación de Ergal que se llama. Ergal es un aluminio muy ligero, utilizado en piezas que no necesitan mucha resistencia. Bueno, entre comillas, ¿qué ocurre? Que el eje, al moverse dentro del agujero, ¿vale? Esto queda un poquito feo, pero el eje al moverse dentro del agujero, pues va aplastando, va compactando el aluminio, que queda más fino y coge holgura. Entonces el eje ya no queda apretado, sino que ya no queda bien apretado y queda sujeto, sino que ha cogido holgura porque ha, digamos, abierto el orificio por el que pasan los ejes estos. También le pasan los ejes estos de aquí, que no es que cojan holgura, sino que el mismo metal se va compactando porque es una especie de suflé de aluminio, y entonces acaba ocurriendo un poquito eso. Bueno, hemos pausado un segundo el vídeo para yo decírselo y no interrumpir la conversación. Bueno, aunque realmente lo he interrumpido, pero fijaros en el eje, que es más corto de lo que debería ser. A ver, fijaros, el eje este palier, que oficialmente, supuestamente, es el de serie, fijaros lo corto que es, ¿vale? Apenas entra en el vaso, a duras penas. En un salto o algo así, se acabará saliendo y acabará rompiendo todo lo que pilla. Esto es lo que me fastidia de WL Toys, sinceramente. Esto es lo que algunos dirán, no, utiliza arandela, pues ya tenemos arandela interior, ya tenemos el rodamiento que va con arandela incorporado. Así que no tenemos opciones de meterlo más para adentro, no iría tampoco. Como podéis ver, aunque yo apriete, no va más para adentro. Así que, ¿qué hacemos? Pues no lo sabemos, señores. Pues otra vez sin coche y eso que me he puesto a trabajarle una cosa que enseñaremos en un futuro. Así que esto va a ser un pequeño vídeo, pero el problema que tienen estos coches son los recambios. Bueno, desmonta este negro, que quiero enseñar el negro, para que vean el que hemos utilizado. Pero ya os digo, es una pena. Vamos a intentar montarlo de todas formas, vamos a intentar ahora hacer ajustes, a ver si puedo meter alguna arandela o algo, y por lo menos poder usarlo, pero es una vergüenza, señores de WL Toys. No, si lo venden cualquiera. Me gustan mucho vuestros coches, son una maravilla, son cojonudos porque son tan pequeños, pero que tienen una medida, digamos, todavía bastante interesante, pero son pequeños. ¿Qué ventaja tienen? Pues que esto lo metemos en una mochila, o incluso lo llevas en colgado de cualquier cosa, del cinturón o algo, y te lo llevas en bici tranquilamente al parque, te das una vuelta, gastas una batería o dos en el parque y te vuelves otra vez con la bici. O 4 o 5 que tenemos nosotros. Cosa que es una desventaja con los coches grandes, no nos engañemos, los coches grandes ocupan mucho más espacio, entonces al ocupar tanto espacio, tienen el problema de que no los puedes llevar en una bici, aparte que pesan más, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos un jack hecho para meter el pin de 2 milímetros, de serie viene con un agujero de 1,5 milímetros, nosotros ahora le pasaremos el taladro de 2 milímetros que pasa muy rápido, y aprovechamos los pines de 2 milímetros. ¿Por qué hacemos esto? Pues esto es muy simple. Los de 1,5, ¿vale? Aparte que son relativamente caros y para lo que es, etcétera, pues se doblan con mucha facilidad. Estos son unos pines genéricos de acero endurecido, industriales, simplemente de 10 por 2 milímetros, tal cual. De acero, alto contenido carbono, inoxidable, ¿vale? No se nos oxidan, no se nos doblan. Está endurecido, está templado y no nos, incluso con un motor brushless como este, no se nos dobla. Este material es el que deberían utilizar aquí, en esto. Sí. Si utilizaran esto... Vamos a parar un momentito porque quería traer mi caja. Aquí podéis ver que tengo todas las piezas de metal rojas que compré para el 12.4.28 sin usar. O sea, están nuevas, no las he llegado ni a usar. Bueno, ¿vale? Empecé a mirar aquí para hacerle los acoples, empecé a quitarle las holguras, como podéis ver, con arandelas y con rodamientos, conseguí quitarle todas las holguras, pero cuando fui a meterle los amortiguadores, en uno entraba, en el otro no entraba,
En el otro, la placa como atrás lleva una especie de placa, directamente no había manera. Así que al final se han quedado aquí, Sí, así. pero probaste un segundo las delante. Y ya os digo, el problema es esto de aquí, que del movimiento de los impactos, ahora mismo parece que tiene poco juego, pero en cuanto que va este agujerito de aquí donde pasa el pasador, ¿vale? Donde va el pasador, se va compactando y va cogiendo más holgura, cosa que con el plástico no pasa. Por eso os recomiendo plástico. Pues quería enseñaros esto Y yo para que veáis, y hemos tirado muchísimos. Estos son, digamos, barras que todavía pueden ser utilizables, aprovechables, podéis ver cómo se doblan. he tirado, si no ¿Vale? recuerdo mal, 20 y algo, 30 y algo. Estos no son caros, ¿vale? Aquí podéis ver otro partido, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo ha partido. Este además era de los mejores. Este lo compramos en noviembre y este sí es reforzado. Este son 3 milímetros y ha aguantado hasta lo que ha aguantado. Fijaros, ahí no enfoca. Transformamos el tuyo, gracias. Pero hemos tirado un montón y ya os digo, tenemos aquí todavía uno entero. Ah, no, que ha partido aquí, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que con estos estoy muy decepcionado, con WL Toys. No tanto con WL Toys, porque los de serie no eran tan malos, sino los que venden a posteriori, los que venden en todos los mercados, ya os digo. Se doblan con suma facilidad, se retuercen, y es algo que a mí me ha dejado muy mal sabor de boca. Es un poquito algo como lo que pasa con los Maverick Quantum Flux, ¿vale? Los Maverick Quantum que vienen con los ejes normales. Les pasa también esto mismo, que se doblan y se rompen con facilidad. Además también se rompen ahí en los vasos en este punto. Los Maverick tienen el mismo problema, pero ¿qué ocurre? Maverick sacó una solución que por lo menos es una solución única, porque yo ya os digo, aquí cada juego son 3-5 euros. Es algo que es un problema de WL Toys. Es un problema que tiene porque no encuentro, y he estado hablando incluso con Crystal Young, de Marker Fire, para ver si consiguen desde China algún fabricante que realmente haga unos endurecidos. Ya os digo, la pieza de metal no la recomiendo. Los palieres es un problema. Si tenéis los de serie, conservarlos lo mejor que podáis, porque ya os digo, los que os venden después suelen ser cortos. Posiblemente la rosca también sea corta, ¿vale? Porque es algo que también suele pasar. La rosca baja 2-3 milímetros de tamaño, lo que es la rosca aquí. Y aparte de eso, el mismo palier en sí es también un poco más corto. Con lo cual tenemos el problema que no nos encaja bien el vaso, empieza a salir del vaso, nos preguntamos que qué hemos montado mal. No es que hemos montado nada mal, es que nos lo venden 2 milímetros más cortos por aquí y otros 2 milímetros más cortos por atrás para ahorrar material. Literalmente, son tan cutres que empiezan a ahorrar material y al final pasa lo que pasa. De hecho, vamos a comparar. Fijaros, este es el que venden súper reforzado, que viene con la cabeza diferente. Espera, que has dicho que te lo venden cortos también. Aparte Sí. de vendernos la tabla, Fijaros. la rosca también es corta. Fijaros, No es solo esto es lo que digo. Este es el de serie que traía todavía, que teníamos guardado. El primero que venía con el WL Toys. Aquí a tope, veréis que hay un escasísimo margen, ¿vale? Que es suficiente para que la tuerca se nos afloje. Tenemos esto más corto, tenemos la barra más corta, ¿vale? La barra en total más corta. Esto es lo que venden como repuestos de WL Toys a esto, que era el bueno, que al final se acaba rompiendo, sí, vale. Sí, También bueno. yo puedo asumir que uno se rompa. Lo que no puedo asumir es que me vendan esta basura por 3 euros, por 4 euros, y que esté comprando prácticamente ahora mismo estas 4 que tengo aquí, que las acabo de sacar de la bolsa. Son para no usar. Es basura. Y por eso últimamente no estamos sacando a estos WL Toys. Literalmente. basura. No, los estamos sacando por eso. Esto no era el plan del vídeo. El plan del vídeo, además lo voy a subir tal cual. Lo voy a editar rápidamente ahora y lo voy a subir ahora mismo. Hoy estamos a martes. El vídeo este no es tal como lo quería subir. Quería hacer un vídeo de WL Toys donde montamos los palieres y lo ponemos otra vez en marcha y le damos una pequeña prueba. Vamos a mirar a ver si podemos utilizar este, que no sé si es de serie, y este sí es de serie, ¿vale? El brazo, bueno, sí, este es de serie, si yo no me equivoco. Y este, fijaros, lo pongo
A ver, voy a intentar ponerlo en la misma posición. ¿Dónde estaría? Ahí. Fijaros en la longitud. Pon la mano detrás. Lo tengo sujeto en la misma posición, ¿vale? No voy a cortar esto. Lo tengo sujeto en la misma posición. Fijaros en la diferencia de longitud. Habéis visto la rosca y habéis visto aquí. Están ahorrando metal. Esto es el de serie, que lo tengo desmontado, lo tengo así. Voy a intentar aprovechar esto con el otro que teníamos, que estaba con el otro que está roto de serie. Con este, pues mira, aquí puedo aprovechar y con volver a hacer uno 100% de serie. Con estas dos piezas. Pero escuchad, no es que ahorren metal en sí, es que ahorran metal basura. Ya, bueno. Para hacer más de estos que no te sirven y... Te has dejado mal. Bueno, sí. No pasa nada. Ya os digo, luego están estos negros que sí tienen la misma longitud, ¿vale? Sí tiene, aquí sí coincide la longitud con el de serie, pero en el peso ya lo estoy notando que este es más ligero. No sé, 1 gramo, 2 gramos, se nota que es algo más ligero. 1 o 2, bueno, sí. Pero Se nota un pelín más ligero. Es súper ligero este peso. Sí, eso es lo que os digo. Utilizan una especie de metal soufflé, ¿vale? Y este es acero o acero o algún tipo de aleación, cobre, acero o lo que sea, pero este la verdad es que cuando rompen, los que hemos roto de estos son todo calamitas, rompen como calamita, se rompen como este, a ver si se puede enfocar, ahí lo veis, lo podéis ver perfecto, no hace falta, aquí lo podéis ver perfectamente, cómo es como, fijaros, cómo es, como calamita, como esponjoso, como si tuviera grumitos de aire, como un soufflé, literalmente. Eso es el metal que nos venden. Y este, ya os digo, si os fijáis aquí en la parte delantera, comparado con... Dios, es súper corto además. Con este... Fijaros en la rosca, además es súper Sí, corta. la rosca es más corta. Fijaros estos dos. Y veréis que es más gordo y que viene como reforzado. Este lo venden, fijaros que está doblado. Por fin. Aquí adelante. Fijaros que aquí donde oficialmente está reforzado, está doblado. Estos son casi 6 euros, los juegos de palier. ¿Vale? Son 6 euros para WL Toys, este juego de palier. Mirad. Se dobla y se rompe. Y es calamita. No vale. El único que vale son los de 100% WL Toys, pero para que sean 100% WL Toys tienen que venir en su bolsita WL Toys. Mira, está bailando. Baila, con la holgura baila. Sí, ahora acabo de... Pero lo que os digo es aquí. Aquí es donde coge la holgura porque el metal se aplasta y tal. Y ya os digo, si queréis algo que funcione, que sean piezas originales 100% WL Toys, que es lo único que funciona. ¿Qué ocurre? No venden esto como original y esto no es original. O sea, desde luego esto no es original. Esto es una basura y estos nos están tomando el pelo desde las tiendas que venden. Me da igual, Banggood. Bueno, Banggood no os recomiendo nada comprar, que tengo muy mala experiencia con ellos. Mirad, aquí pone y con AliExpress. La WL Racing, al igual que con Esto- Maverick, que te pone la marca. Esto son piezas originales. Pues si os viene en la bolsa como nos ha venido a nosotros, Así, no son piezas con originales. Con el nombre o Maverick o Will Toys. Y algunas veces hasta te pone el código de la pieza, etcétera. Estos son las mangas, las soporte manguetas o como se llamen, o las manguetas. Y aquí también De- te viene todo. Entonces, esto sí, pero esto os lo venden, os dicen que es original y luego no os vale. Y luego os preguntáis que le ha acelerado y os ha salido del vaso. ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada. Que te vendan algo en condiciones. No puedes hacer nada. Solamente puedes reclamar una y otra vez y decir que esto no es de calidad. Mira, voy a comparar esto. Bueno, El del Maverick. aquí vamos contra a comparar Will el de Toys. Maverick. Venga, sácalo ya. Ya que lo tienes fuera. Y este es igual de grande que el de Cobra. Y estos son los HDs. También tengo que decir, joder, es que el peso, vamos, es una barbaridad. ¡Hala! Estos pesan más que los normales, ¿eh? Los normales todavía los tenemos puestos, de hecho van haciendo un 8. Estos son los de Maverick Quantum. Esto sí que es metal. Esto, joder, es que esta calidad, no digo que tenga que ser tan gordo, pero este material Ese metal. en esto, y aunque sea en vez de 5 me cobran 9, 10 euros, Pero estoy ya dispuesto a pagarlo porque no tengo que estar cada 2x3 peleándome, y con la rosca más larga y con la longitud adecuada. Lo suficiente. ¿Qué? Señores de WL Toys o señores de AliExpress, de verdad, dejar de vender esta basura porque es horrible. ¿Qué te ríes? Mira, Anda. mira lo largo que es. Que
casi es del tamaño... Que es tan largo del coche. Sí, de eje a eje, casi. Sí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ya os digo, no era lo planeado, ha salido así, va a ser espontáneo, va a ser sin muchos rollos. Vamos a intentar a ver qué apaño podemos hacer con esto. Porque ya os digo, va a ser cojonudo el invento para, a lo mejor, ni siquiera poder utilizar el coche. Por desgracia esto es así. Ah, y tengo otros 2 palieres más esperando, supuestamente de los negros reforzados, no de estos, sino de los buenos. Pero los pedí en mayo, a principios de mayo, estamos en julio, y me dice que llegan para el 24 de agosto, que se han retrasado. Ya no sé qué pensar. Se han retrasado como 3 meses así. Sí, no, sí, directamente. Bueno, pero Banggood es más cojonudo, que llevo 2 meses con unas piezas para que simplemente las compré porque estaban muy bien de precio, estaban mejor de precio en Banggood que en ningún otro sitio, como podéis ver. diferenciar de VRX Cobra y sí, para golpes. Y para golpes. Y estaban muy bien de precio, me salían muy bien, dije, pues las voy a comprar, así ya las tengo. Al día siguiente subieron el precio a casi el doble en Banggood. Y llevo esperando desde entonces y me dice que están procesándose. Claro, que todavía no las han enviado. Luego, Ni siquiera las han enviado casi 2 meses más tarde. Llevamos 2 meses y todavía ni siquiera los han enviado. Luego... He reclamado a Banggood y me dice que en fábrica no tienen, cosa que es falso y es mentira, porque yo hablo con los de VRX Store directamente y ellos sí tienen stock, lo que pasa es que ellos cobran, a ver, no es mucho, es 1 euro más, pero sobre todo el envío en Banggood me salía más caro porque los de VRX en el VRX Store son 3 euros casi cualquier cosa que envíen. Entonces por eso aproveché la oferta de Banggood, porque era el mismo precio, pero sin gastos de envío. Me dije, me ahorro el gasto de envío y lo pido. Pues ya os digo. Bueno, no quiero mezclar churros y merinas, pero ya os digo, esto es lo que hay. No sabemos qué vamos a hacer. Espera, ¿se doblan? No, no los dobles apuestas, sí, se doblan. Se doblan mucho, que casi sí, se doblan, que esto hasta tú lo puedes doblar, de lo fino y de lo mal material que es. Bueno, ya está, no nos complicamos más. Despídete, anda, Cilo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita, compartirlo con vuestros amigos para si tenéis algún amigo con hobby o esto, y estar atentos a los próximos vídeos, que tengo una sorpresa con este coche. Y bueno, un saludito y hasta la próxima. Si encontramos palieres. Adiós.